Muy buenos días con todo. Nuestro grupo está conformado por Cristian Barrera, Sebastián Llanza, Francisco Ceballos, Stalin Sánchez y Juan Diego Muisac. Somos estudiantes de la carrera de Derecho y en esta ocasión les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast de Derecho Constitucional. Hoy abordaremos el análisis jurídico de un caso emblemático dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual es Almonacid Arellano y otros versus Chile, cuya sentencia fue dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de septiembre del 2006. En este caso reviste una enorme importancia porque no solo trata sobre la ejecución extrajudicial de Luis Alfredo Almonacid, ocurrida en el contexto de la dictadura militar chilena, sino que también representa un hito en el desarrollo del control de convencionalidad, una figura clave que impone a los jueces nacionales a la obligación de interpretar las leyes internas. Además, la sentencia deja claro que las leyes de amnistía no pueden ser utilizados para proteger la impunidad en casos graves a los derechos humanos y que los estados tienen el deber de investigar, sancionar y reparar estos hechos. Acompáñennos con un análisis sobre este caso. Dicho lo anterior, ¿qué tal si nos comentas un poco desde los principios del suceso? Sí, creo que es importante empezar haciendo un análisis del contexto histórico en el que se desarrolla este caso emblemático. Justamente, como un primer paso para identificar qué sucedió en este caso, es el hecho de que policías entraron deliberadamente a una casa y sacaron al esposo y le mataron y después fue desechado a la basura como si fuera un costal de papas. Sí. Tenemos que entender el contexto histórico, en qué época sucedió, ya que esto se dio en el 16 de septiembre del 73, justamente cuando empezó la dictadura de Augusto Pinochet, cuando derrocó al expresidente Salvador Allende. Sí, prácticamente lo que ustedes dicen tiene relevancia, ya que fue una época muy complicada para el país mencionado. Chile cruzaba por unos tiempos de dictadura. Se dio en esa época el derrocamiento del presidente, como tú mencionas, Allende, a manos de Augusto Pinochet. A raíz de eso ocurrió la muerte, el asesinato y lo que vamos a comentar siguientemente. Justamente esta época de oscuridad está llena de ultrajes, violaciones de los derechos humanos, desde el 73 hasta el 90 la dictadura de Pinochet. Y uno de los principales puntos o de los momentos históricos que nos da una pequeña visión de cómo fue la ley de amnistía del 1978, donde dio potestad ilimitada a los militares de ¿cómo se dice? El uso progresivo de la fuerza. El uso progresivo, abusivo de la fuerza, violación de derechos humanos. Sí. Justamente creo que es importante determinar la fecha, o sea, la cantidad de tiempo que se demora este caso en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque justamente el caso empieza en el 73, pero al fin y al cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve el 26 de septiembre del 2006. Es un tiempo excesivamente largo, yo creo, para que puedan ser o se pueda realizar justicia. Y justamente eso, coméntanos, no sé, Brian, el contexto, o sea, ¿qué te parece? ¿Por qué crees que es importante este caso? ¿Por qué es relevante analizar esta sentencia? Bueno, empecemos mencionando que este caso, si parece sacado de una serie jurídica y de derechos humanos, es muy interesante como tal, debido a en el escenario en el cual sucede este suceso, ¿no? Y como bien mencionaron anteriormente mis compañeros, la cantidad de tiempo que tardó en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como bien se sabe, cuando sucede una dictadura dentro de un país, se limitan bastantes derechos fundamentales. Uno de ellos, que está establecido dentro de la Convención de Derechos Humanos, la Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 1, es que todo ser humano es considerado persona, sin importar su manera de pensar, su ideología, su religión, su sexo, etc. Y aquí se viola artículo número 1 fundamental porque le matan a este ciudadano por el simple hecho de pensar distinto, de pensar diferente a la ideología que estaba en el poder en aquella época. Esto nos demuestra que los abusos de poder de alguna manera es complicado dentro de un Estado, que se pueden limitar derechos fundamentales, como ya dije anteriormente, y es por ello que es importante fortalecer de alguna manera los derechos que están establecidos en esta Convención Interamericana, y este caso por ende es demasiado importante que
también se puede ser utilizado como jurisprudencia en casos similares ante situaciones actuales que pueden me suceder. parece muy importante y fundamental lo que mencionas en cuanto a la diversidad de ideologías que existe en el mundo. Y no por eso debería ser un acto de discriminación o represión por parte del Estado. Justamente para analizar este caso debemos entender, por ejemplo, la historia y los hechos que sucedieron en cuanto para que suceda y se dé este caso. Coméntanos, Jansa, no sé cómo tú le ves el desarrollo de la historia de este caso. Bueno, como punto fundamental tenemos que tener en pleno conocimiento que en el año 1992 la señora Gómez Olivera presenta la denuncia ante la Corte Nacional de Justicia de Chile. Pero lo único que obtuvo fue impunidad, ya que estaba todavía en vigencia la ley del 78, de la amnistía de ley. Entonces ella simplemente no pudo quedarse con la impotencia de no haber logrado nada. Entonces en el año 1998 presenta la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, esta se demoró 4 años, hasta el año 2002, para darle paso a la denuncia, es decir, para que la Corte admita. Entonces imaginemos lo que pasó durante estos 4 años, todo el sufrimiento, todos los esfuerzos que tuvo que hacer para poder apenas llegar a una instancia superior, ya que con la Corte Nacional o la justicia de su país no obtuvo nada. Es la valentía de la señora para poder luchar por la justicia. Como bien dice mi compañero, incluso citó artículos que están establecidos, porque la convención es un acuerdo entre estados latinoamericanos como tal, en donde cada uno se compromete a proteger lo que escribieron y redactaron en esa convención que tiene mi compañero. Justamente algo relevante que tú hablabas sobre los tiempos en que llega a hacerse justicia o cuando se da sentencia a algo. El artículo 25 dice protección judicial. Inciso 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Cosa que no se cumplió en este caso. Hablamos de tiempos, 25 años dijiste, entonces sí, eso está en la ley. Justamente entre los artículos podemos encontrar el 1, 2, el 25 y el 8. El 1, el que nos habla de la obligación de respetar justamente cada uno de los derechos que tiene cada una de las personas. El 2, que nos habla del deber el deber por el Estado de contemplar y velar por esta seguridad. El 25, como bien has mencionado, la protección judicial de cada una de las personas. Y el 8, en virtud de que el gobierno, de la gobernabilidad judicial que hablamos, sobre la convención, sobre el control de convencionalidad que debe existir, justamente porque debe adecuarse a las normas de que están ratificadas en la Convención Americana. Justamente creo que otro punto fundamental que hay que tratar es qué otros recursos aplica la Corte para resolver este conflicto. No sé, ¿tienes algún conocimiento de los recursos que...? Claro, en lo que yo tengo conocimiento es que la Corte Interamericana se basó en la decisión del Tribunal de Nuremberg, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Es decir, que obviamente usó bastante doctrina y jurisprudencia para llegar a una decisión final. Como punto final, ¿qué efectos tuvo esta sentencia en el país condenado? ¿Qué efectos tuvo, digamos, impacto a nivel regional o en el Ecuador? ¿Qué impacto tuvo esta sentencia? A nivel regional, digamos así, a nivel local especialmente, ha permitido que tengamos una constitución garantista. Es decir, una constitución que esté en armonía con los tratados y convenios internacionales y con la Convención Interamericana de Derechos Humanos para que puedan defenderse de alguna manera u otra los derechos fundamentales de las personas y de la sociedad en general, para que se vuelva a evitar todo este tipo de mecanismos, tipo de dictaduras, etcétera, dentro de los estados. Bueno, existieron varios efectos. Por ejemplo, uno de esos es que ya no existe la ley de amnistía de 1978, ya que este se usó para proteger varios derechos que fueron violados. También hubo compensación a las víctimas con dinero, y también una que fue más importante, que creo que para mí es una de las más importantes, es que todos los jueces chilenos tienen que introducir el control de convencionalidad. Muy bien.